Reportando para el Redotero, La Voz de Senaqué. El periodista de noticias y videos internacional de la agencia Rupli Alemania y Xinhua de China, notero de Telesur, el argentino Marcos Salgados, informó sobre la situación de Venezuela por los hechos ocurridos el pasado sábado y domingo 2 y 3 de mayo, donde fueron aprendidos mercenarios provenientes de Colombia, a lo que el gobierno atribuyó intento de invasión que tendría responsabilidad el gobierno de Colombia y Estados Unidos. También se refirió a cómo está llevando las medidas de prevención ante el coronavirus. Marcos Salgados nos lo cuenta de esta manera. Hola, ¿cómo están? Los saluda Marcos Salgado, periodista, reportero gráfico desde aquí, desde Caracas. Bueno, lo que ocurrió el fin de semana, estrictamente no fue un intento de invasión, sino la incursión de al menos dos lanchas rápidas en la costa del Caribe venezolano, en el norte de Venezuela, una bastante cerca del aeropuerto de La Guaira, el aeropuerto más grande del país, el que está a unos 20 kilómetros de la ciudad de Caracas, de la capital, y otra un poco más lejos, más hacia el oeste, pero en la misma zona geográfica de la llamada Cordillera de la Costa, lugares bastante intricados, de bastante difícil acceso, pueblitos pequeños de pescadores y una montaña que divide el mar Caribe de las ciudades centrales de Venezuela, como Caracas, Valencia y Maracay. La información del gobierno venezolano es que hay 13 detenidos y 8 personas que resultaron muertas en las acciones. 8 de los agresores, de los que formaban parte de los grupos incursores, resultaron muertos en la primera incursión que se repelió, que fue el sábado a la noche, y luego otros 8 fueron detenidos en un pueblo de pescadores en esta cordillera de la costa a las que les hacía referencia. Eso en términos de los hechos concretos. Por supuesto, la evaluación política del gobierno venezolano tiene que ver con la responsabilidad de los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos en esta acción. 2 de los detenidos son ciudadanos estadounidenses y ahí suena mucho una empresa de mercenarios, Silver Corp, que es de un ex marín de los Estados Unidos y que, según él mismo se define, se vincula a los equipos de seguridad también de Donald Trump. La persona que aparece como referente de esa empresa ha dicho que la operación de infiltración a través de las costas venezolanas continúa, más allá de estos 2 hechos conocidos que fueron repelidos por las autoridades, por las fuerzas de seguridad venezolanas. En el plano internacional, la acusación del gobierno de Nicolás Maduro, como decía, es a los gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos. En el plano local, se ha indicado que hay vínculos concretos entre el diputado Juan Guaidó. Ustedes recuerdan, aquel que se había autoproclamado presidente de Venezuela hace ya más de un año y medio. Y aparecen algunos vínculos concretos, aparece un documento que el mismo Guaidó habría firmado con estos mercenarios como parte de un plan más amplio de hostigamiento sobre Venezuela. Concretamente, el gobierno entiende que hay elementos de prueba para señalar a Guaidó como responsable, como uno de los responsables de esta acción. Recordemos que los intentos de desestabilización sobre las instituciones
venezolanas no son nuevos, se han ido repitiendo, más conocidos, menos conocidos, más grandes, menos grandes. Hablemos, por ejemplo, del dron con explosivos que estalló muy cerca de una tarima donde el presidente Nicolás Maduro daba un discurso en agosto del 2018. De así en más se han ido sucediendo varios ataques de distinto tipo, de incursiones de mercenarios estadounidenses y venezolanos, por lo que se sabe hasta ahora, es un elemento nuevo, pero se inscribe dentro de esa misma creciente hostigamiento contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y todo esto, estas agresiones se dan en un momento, por supuesto, de pandemia global. El coronavirus en Venezuela tiene evidentemente una circulación muy baja, esto gracias a las medidas preventivas que tomó el gobierno de Nicolás Maduro, que fue el primer país de América Latina en decretar una cuarentena que no es obligatoria, pero que se cumple en gran medida eso y la difusión masiva de test rápidos para buscar los casos de COVID-19 parecen ser las dos claves para un éxito. Hasta ahora los números lo indican, de cómo Venezuela ha ido encarando este tema tan complejo del coronavirus. Hay algo más de 350 casos, alrededor de 350 casos conocidos, más o menos la mitad son personas que ya se han recuperado, hay 10 fallecidos, nada más. Es una cifra que se mantiene muy baja, como también se mantiene muy aplanada la curva de crecimientos de contagios. La cuarentena sigue, las clases en todos los niveles educativos de Venezuela todavía no se han retomado y ya no se van a retomar seguramente por el resto del ciclo lectivo, que aquí termina a mediados de julio. El gobierno ha dicho que no tiene apuro para levantar la cuarentena porque, como indicábamos, eso es lo que ha hecho que la crisis del coronavirus pueda ser tratada, pueda ser abordada suficientemente por el gobierno. No hay entonces una fecha para el levantamiento ni para la flexibilización de la cuarentena. Por ahora solamente se ha flexibilizado la posibilidad de que adultos mayores y niños durante el fin de semana puedan salir a la calle cerca de sus domicilios, y no se ha informado ningún otro tipo de flexibilización por delante.